Bien. A ver, chicos. ¿Se ve la pantalla? ¿Ustedes me dicen? ¿Mm? ¿Indican si se ve? ¿Sí se ve? Sí. Ya, muchas gracias. Ya. Bien, a ver. Una, una indicación, chicos. Ustedes tienen práctica este fin de semana, este domingo, y respecto del tema de filosofía viene hasta la semana 14. Esa es la indicación que me dieron. ¿Ya? Es decir, hasta esta semana. Y como vienes hasta esta semana, es conveniente pues comenzar por hacer una suerte de pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. A ver, la clase anterior vimos filosofía política. Muy bien, ¿en qué consiste la filosofía política? Vamos a hacer un resumen, ¿no? Para que se refresquen las ideas centrales. La filosofía política consiste en conocer, estudiar, analizar, ¿no? las razones, las razones que justifican una determinada relación de autoridad. ¿No? Es decir, las razones de la obediencia y del ejercicio del poder. ¿No? ¿Por qué tengo o debo obedecer a la autoridad? La más básica relación de poder, la autoridad. Muy bien. Hay razones para determinar quién es la autoridad y por qué se obedece. Esas razones, como les decía, son estudiadas por la filosofía política. Ahora, la autoridad, el gobierno, el poder, se ejerce desde que existen sociedades humanas. Ya vimos algo en la antigüedad con Platón y Aristóteles, pero en la clase anterior nosotros nos enfocamos en la etapa del Renacimiento. ¿Mm? Y es por eso que habíamos comenzado con Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, chicos, como recordarás, la clase anterior, nos plantea lo siguiente. Él es conocido, se hizo famoso porque nos quiere mostrar cuál es el enfoque correcto para el estudio de la política. Fíjate, él dice, a ver, ¿tú quieres entender la política? Sí, bueno, sí, sí quiero entender la política, me interesa. Muy bien. Entonces debes entender lo que buscan los políticos y los medios que tienen para buscarlo o alcanzarlo. Ese objetivo. ¿Ya? Muy bien. Esa es básicamente la lección de Maquiavelo. La política debe ser entendida por aquello que los políticos buscan y por aquello que los políticos tienen para encontrar lo que buscan. ¿Mm? ¿Y qué buscan los políticos? ¿El bien? No. ¿La verdad? Tampoco. ¿Seguir la ley de Dios? Tampoco. ¿Qué buscan los políticos? El poder. Tienes que darte cuenta de eso. Todos los políticos buscan el poder. ¿Mm? Y para eso cuentan con recursos. Distintos recursos de distinto tipo. ¿Mm? Habilidad, retórica, dinero, dirigencias, liderazgo. ¿Mm? Hay distintos recursos de lo cual echan mano los políticos para hacerse del poder. ¿Mm? Muy bien. Los recursos que tienen los políticos, Maquiavelo las llamó virtudes. Los recursos de cada político para hacerse del poder. Estos recursos, estas herramientas que tienen los políticos para hacerse del poder, son usados en contextos en donde cada recurso tiene un valor específico, ¿no? Si yo, por ejemplo,
sé hablar muy bien, tengo un discurso que conmueve, que motiva. ¿No? Y el campo es, no sé, una plaza pública en donde yo puedo hablar así a la gente, ese contexto facilita el uso de ese recurso. ¿No? Muy bien, ese contexto para Maquiavelo son las circunstancias, la fortuna. Entonces, resumiendo, para Maquiavelo lo importante es que identifiquemos qué es lo que busca el político, el poder. Y para eso va a hacer uso de sus virtudes, sacándole el máximo provecho a la fortuna, a las circunstancias. ¿Mm? Bien. Eso fue Maquiavelo. Vimos también lo que fue Thomas Hobbes y el tema del contractualismo. ¿Qué dice Hobbes? A ver, dice, miren, para Hobbes, la vida humana, la vida de los seres humanos, es una vida bastante convulsa, es una vida bastante compleja, complicada. ¿Y por qué? Porque los seres humanos no quieren respetar autoridad alguna. ¿Y por qué no quieren respetar autoridad alguna? Porque no les gusta estar sometido a la ley. ¿Pero por qué no les gusta estar sometido a la ley? Porque la ley les impide a las personas apropiarse de lo que quieren. ¿Mm? Les impide satisfacer su egoísmo pleno. Por eso a la gente no le gusta vivir bajo la ley. Y es por eso que, dice Thomas Hobbes, ¿mm? Las personas, si pudieran acabar con su enemigo para apropiarse de lo que quieren, lo harían, lo harían. El hombre es el lobo del hombre. ¿Mm? Muy bien, entonces Hobbes se pone a pensar, imaginemos cómo habría sido un mundo sin ley, sin gobernante, que haga respetar la ley. Bueno, ahí tienes entonces un conjunto de egoístas que están peleándose entre ellos a muerte para apropiarse todo. Y ahí viene el problema, dice Hobbes. Esta pelea, esta lucha, ¿m? Es desastrosa. Se odian a muerte los egoístas y quieren aniquilarse uno a uno, mutuamente, para apropiarse de las cosas del otro. ¿M? Pero va a llegar un momento, dice Thomas Hobbes, que los propios egoístas que se odian mutuamente llegan a la conclusión que la guerra no beneficia a nadie beneficia. Y como no beneficia a nadie, no tiene sentido seguir con la guerra. Es por eso que deciden, ¿saben qué? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Mm? Hay que pactar la paz. Pactemos la paz, ¿m? Y decidamos competir, ¿m? Competir por las cosas, pero de forma no violenta, de forma no violenta, sin el uso de armas. Muy bien, pero ¿cómo voy a estar seguro que este va a respetar ese acuerdo? ¿Cómo voy a estar seguro que en algún momento no va a sacar un arma y me va a aniquilar? Bueno, para estar seguros, hagamos que alguien vigile nuestra competencia mutua. Alguien que no esté compitiendo. El soberano, el rey. El rey se va a encargar de vigilar que compitamos y nadie haga uso de la violencia. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la fuerza, de las armas? A que se haga cargo el rey. El rey se va a encargar de usar las armas para hacer valer la ley, ¿m? Hacer valer la paz. Mm. Bueno, para Hobbes, ese es el nacimiento del Estado. El momento en el que los egoístas abandonan las armas para poner a alguien, ¿m? en el poder, en el poder de usar la violencia para mantener la paz.
John Locke es un filósofo también inglés, porque Thomas Hobbes es británico inglés, que pensaba algo parecido. A ver, ¿qué nos decía Locke? Locke decía, miren, todos nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, venimos con tres cosas que es, o con tres cosas que son dones de Dios. La vida, mi capacidad, mi voluntad de pensar y hacer lo que yo quiera. Y con esa capacidad que tengo de hacer lo que yo quiera, tengo el derecho de apropiarme de las consecuencias de mis actos, de mi trabajo. Esas consecuencias, ¿no? Esos resultados de mi trabajo, de mis actos, de mi esfuerzo, no es otra cosa que la propiedad, dice él. Y todos cargamos con eso. Cargamos con nuestra vida, nuestra libertad y por lo tanto con la propiedad, que es consecuencia de mi esfuerzo individual. Muy bien. El problema es que lamentablemente uno no está libre de que aparezca alguien y le quiera robar su propiedad, de que aparezca alguien y lo quiera esclavizar o sencillamente matar. ¿Cómo hacemos para protegernos? Proteger precisamente esos tres dones divinos, ¿no? La vida, la libertad y como consecuencia de la libertad, la propiedad. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que pactar entre todos para que surja un guardián de esos tres derechos naturales. Ese guardián va a ser el Estado. ¿Mm? El Estado tiene que proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y si no la protege, entonces nos ponemos en rebelión contra el Estado. Ese fue John Locke. Después dimos un salto a lo que fue la política contemporánea, o lo que es la política contemporánea, y ahí vimos a Hannah Arendt. A ver, ¿quién es Hannah Arendt? Hannah Arendt es una filósofa alemana que dijo lo siguiente, a ver, la política, ¿cómo surge la política? Mira, la política nace de la vida cotidiana. Ah, ¿cómo así? Nosotros en la vida cotidiana vivimos, actuamos. ¿Mm? Y aunque no lo creas, ¿mm? Cada acción que realizamos implica que otras personas también estén actuando. Si quiero comprar pan, implica que existe un panadero, implica que exista campesinos que hacen el trigo, implica que exista un señor que hornea, una vendedora, y así una serie de personas que están ahí, ¿sí? Actuando para que yo realice mi acción, una acción tan simple como comprar el pan. Y así con cada una de nuestras acciones. Hay todo un conjunto de personas que están actuando en paralelo para que se realice la acción. Muy bien, dice Hannah Arendt. En esa vida cotidiana en donde actúan personas que permiten que nosotros desarrollemos nuestra vida, ahí se van formando objetivos comunes. Objetivos comunes que nacen de la colaboración. Y esa es la política. Ese es el nido, ¿no? La cuna de la política. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando alguien sencillamente quiere imponer su perspectiva, su opinión por encima de de los consensos o de los actos de colaboración? Ah, bueno, ahí entramos a lo que es el totalitarismo, la dictadura. ¿Mm? Cuando alguien quiere imponerse por la violencia, por la fuerza, sobre el resto que ha coordinado su acción.
Jürgen Habermas, filósofo alemán también, tiene una opinión parecida, ¿no? Y a veces la gente se confunde. ¿No? Pero vamos a hacer la diferencia. Habermas, chicos, habla sobre todo de la ley. Él se pregunta, ¿cómo se pueden obtener leyes, leyes que nazcan de la democracia? A ver, primero hay que entender, dice Habermas, que la democracia debe partir de un diálogo. Un diálogo. ¿Y qué significa dialogar? Significa que estás dispuesto a escuchar, ¿no? No son votos. O sea, no, pues, si solamente fueran votos, entonces perderíamos el tiempo hablando y hablando y hablando porque los votos ya estarían eh, comprometidos y lo único que harían es hacernos perder el tiempo hablando para que sencillamente los que ya decidieron su voto ya, ya ganaron. Pero no, la democracia no significa eso. La democracia significa capacidad de escuchar. Yo estoy dispuesto a escuchar, ¿m? Al otro. Y estoy dispuesto a, dice Habermas, a ponerme en la situación de que puedo estar equivocado y el otro puede tener razón. Pero para eso necesito escuchar los motivos de los otros. ¿M? A ver, ¿y por qué estoy dispuesto a escuchar los motivos de los otros? Porque de esta manera podemos generar consensos. Si yo entiendo tus motivos y tú entiendes mis motivos, podemos construir acuerdos en donde tus motivos y los míos pueden llegar a consensos. Y ese consenso convertido en ley. Y esa ley sería respaldada por todos. Esa es la manera de vivir en democracia, dice Habermas. Esa es la manera en que la ley nace de la democracia. ¿Mm? Ahora bien, para dialogar, todos tenemos que tener el piso parejo. Nadie puede tener una posición de tener todos los recursos a su favor y el otro no tener ninguno. No. Para dialogar y que la capacidad de escuchar sea posible, la cancha debería ser igualitaria. Bueno, eso decía Habermas. Y finalmente vimos lo que fue la sociedad justa de John Rawls. A ver, la idea de la sociedad justa consiste en lo siguiente, chicos. La pregunta de Rawls es, a ver, ¿y cómo hago para que las leyes sean justas? ¿No? Si me pongo a pensar, si todos nosotros somos egoístas, individualistas, siempre voy a buscar leyes que me beneficien. ¿Mm? Porque yo busco que la ley, pues, beneficie mis intereses. ¿Mm? Porque soy individualista. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que un individualista, siendo individualista, ¿no? pueda dar una ley justa? ¿Cómo? Y aquí viene Rawls con su hipótesis del velo de ignorancia. ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente, imagina, ¿no? que tú desconoces tus intereses, desconoces lo que te conviene, tienes una suerte de velo en tu rostro que te impide ver lo que te conviene. No sabes qué es aquello que te conviene, pero a la vez estás obligado a dar una ley. ¿Qué ley darías si no sabes cuáles son tus intereses o qué es lo que te conviene en específico?
Y Rawls nos dice, ¿no? En esa circunstancia, con un velo de ignorancia, la persona calculadora diría, bueno, si no sé exactamente qué es lo que me conviene, tendría que, por cálculo, ponerme en la situación más menesterosa, en la peor situación posible. ¿No? Es decir, ¿qué le convendría al que está en la peor situación posible? En la situación más menesterosa, con menos opciones y menos posibilidades. ¿No? ¿Y por qué se pone en esa posición? Porque como no sabe cuáles son sus intereses, ¿no? Es más probable que si da una ley que beneficia al más menesteroso, ¿no? Él se vea beneficiado a que si da una ley que beneficia únicamente a los que tienen poder. Porque es mucho más probable, ¿no? Que alguien se encuentre dentro de los menesterosos a que alguien se encuentre dentro de los que tienen más poder. Es una cuestión de cálculo. Muy bien. De esa manera son las leyes justas, poniéndose en la posición del más desfavorecido. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las características de estas leyes que benefician a los que menos tienen? Son dos. Una, que tiene que respetar el principio de libertad e igualdad. Todos son libres y todos son iguales. Y la otra, el principio de equidad y diferencia. Todos tienen derecho a beneficiarse de su esfuerzo, pero todos están obligados que aquellos que se beneficiaron de su propio esfuerzo, ¿no? Están obligados a devolver a la sociedad para aquellos que están menos favorecidos tengan las mismas oportunidades. ¿No? Bien, y ese fue Rawls con la teoría de la justicia. Y finalmente ahí está el cuadrito resumen de la clase anterior. ¿Mm? Siempre te invito a que lo puedas chequear, sobre todo en vista a tu evaluación. Bien, y aquí están las claves de la evaluación. A ver, 1 dado, 2 avión, 2, perdón, 2 barco, 1 dado, 2 barco, 3 casa, 4 enano, 5 dado, 6 casa, 7 barco, 8 enano, 9 barco y 10 enano. Bien, entonces eso fue lo que vimos la semana pasada y ahí están las claves, ya las repasamos y ahora pasemos a lo que es la clase del día de hoy. Bien, bien chicos, entonces hoy día vamos a ver lo que es lógica uno. Son 3 sesiones de lógica. Ya poco a poco nos acercamos a lo que es el final del semestre. El semestre tiene 20 semanas. ¿M? Estarían faltando tan solo 6 semanas, ¿no? Un mes prácticamente. Y bueno, ¿qué tenemos que ver hoy día en lógica? Vamos a ver
los elementos básicos para comenzar el estudio de la lógica. Esta clase tiene la intención de darte las herramientas, ¿ya? Ofrecer las herramientas es la intención de esta clase. ¿Herramientas para qué? Para que tú resuelvas ejercicios. Porque la clase de lógica, esta como las otras dos que vienen, son clases que están hechas para que tú desarrolles ejercicios. ¿Mm? ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver primero, entender un poco en qué consiste la lógica. Segundo, reconocer una proposición. ¿Mm? Los tipos de proposición. Vamos a ver en qué consiste formalizar. Vamos a ver cómo la formalización también implica valores de verdad y estos valores cambian de acuerdo a los operadores. Vamos a ver también un método rápido para trabajar. ¿Mm? Bien, comencemos entonces, chicos. A ver, lógica. La lógica es una disciplina filosófica que, digámoslo así, eh, principalmente se encarga de las herramientas del razonamiento. ¿Mm? Se encarga de las herramientas que nos permiten validar los razonamientos. ¿Ya? Un razonamiento tiene dos partes, premisas y conclusión. Validar un razonamiento significa que yo determino que la conclusión se deriva, se infiere de las premisas. ¿Mm? Ahora bien, para la validación de la conclusión de un razonamiento, hay técnicas, reglas, principios, que eso lo vamos a ver sobre todo la clase que viene, porque la clase que viene, en Lógica 2, vamos a trabajar lo que es deducción natural. Pero por el momento, lo importante aquí es señalarte, indicarte que la lógica estudia la validez. ¿Mm? Y la validez consiste en determinar que la conclusión se infiere de las premisas. ¿Mm? Acuérdate de eso. Determinar que la conclusión se infiere de las premisas. Acá, por ejemplo, ya tienes un razonamiento formalizado, pero lo interesante es darte cuenta, es que te des cuenta que, mira, está bien están bien identificadas las premisas. Premisa uno, premisa 2, y la conclusión también está identificada. ¿Mm? Muy bien. Lo que hace la lógica es determinar si esta conclusión se infiere de estas dos premisas. ¿Mm? Bien. A ver. Acá, mira. ¿Mm? Acá podemos verlo de manera formalizado, pero también en lenguaje natural. Ahora, esto es algo importante a señalar. Los razonamientos, chicos, ¿m? Tienen una forma matemática en donde entran variables. ¿Qué es esto? Esta es la lógica matemática que tú ya seguro conoces mejor que yo, donde entran operadores y variables. ¿M? Con esto operamos. Sin embargo, la lógica reconoce que los razonamientos originalmente se proponen en lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje, pues, que usamos, el que hablamos.
con el cual nos comunicamos. Ese lenguaje se hace en oraciones. Y para la lógica, chicos, para la lógica, las oraciones que valen para armar razonamientos son las proposiciones. Dentro de un rato vamos a ver precisamente en qué consiste una proposición, porque tenemos que reconocer las proposiciones. ¿Mm? Muy bien, si te das cuenta acá en el lenguaje natural, tienes dos proposiciones como parte de las premisas o como partes de las premisas. Primera proposición, si estudias, entonces ingresas. Esa es una proposición. Segunda proposición, estudiaste. Entonces, conclusión. Por tanto, conclusión. Y te das cuenta, la conclusión también es una proposición. Ingresaste. Entonces, chicos, reconocer que los razonamientos se forman con proposiciones dentro del lenguaje natural. Estas proposiciones después, cuando sean formalizadas, van a ser reemplazadas por variables y los operadores, perdón, y los conectores por operadores lógicos. Bien, avancemos. Ahora, ¿qué es esto de la validez? Porque acuérdate que hace un momento solamente había señalado de que es la validez lo que estudia la lógica. ¿Mm? Y la validez te dije que consistía en determinar que la conclusión se infiere de las premisas. Bien, esto, chicos, la validez no se puede confundir con la verdad, porque a veces pasa que el alumno confunde validez y verdad, ¿no? La verdad, ¿mm?, es el valor que toma una proposición. La validez es una característica del razonamiento, ¿ya? Hay razonamientos válidos o inválidos. Sin embargo, hay proposiciones verdaderas o falsas, ¿ya? Debemos distinguir esos dos campos. A ver, muy bien, pero insistamos, ¿en qué podemos o con qué podemos determinar que un razonamiento es válido? Y lo dice en la diapositiva, ¿no? La conclusión será válida si se sigue o se deriva necesariamente. Esa cualidad de necesaria es importante de las premisas. ¿Qué cosa quiere decir necesaria? Quiere decir que la conclusión se infiere, proviene de las premisas de manera irrefutable, inequívoca, innegable, al margen de lo que digan las premisas y al margen de lo que diga la conclusión. Como por ejemplo, ¿m?, tienes ahí en la diapositiva que cada proposición están diciendo falsedades, pero eso no importa, porque el razonamiento es válido. La conclusión se infiere de las premisas. Veamos. A ver, mira.
Primera proposición, y por lo tanto, primera premisa. Los biólogos estudian las rocas. Sabemos que es falso, pero, insisto, la validez, lo que es el estudio de la lógica, no se encarga de la verdad ni de la falsedad. Se encarga de la calidad de la conclusión, si se infiere necesariamente o no. Los biólogos estudian las rocas. Primera premisa. Segunda premisa. Ruth Shady es una bióloga. ¿Mm? Finalmente, conclusión. Ruth Shady estudia las rocas. Sabemos que los biólogos no estudian las rocas, que eso es falso, que Ruth Shady no es bióloga, y Ruth Shady es una arqueóloga, ¿m? Y que Ruth Shady no estudia las rocas, sino que estudia las ruinas de las civilizaciones. Por tanto, sabemos que las tres proposiciones son falsas. Sin embargo, la conclusión se deriva con necesidad de las premisas anteriores. Por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Mm? Ahora sí, pasemos a entender con claridad qué significa una proposición, que esto es importante para reconocer en los ejercicios, ¿m?, con precisión qué es una proposición o cuáles son las proposiciones y a partir de ahí formalizar. Si tú no sabes reconocer una proposición, no vas a poder formalizar y si no formalizas no vas a poder resolver ningún ejercicio. ¿Ya? Así que atentos. A ver, una proposición, chicos, es una oración que tiene características bien claras, bien delimitadas. ¿Mm? Aquí está. Primera característica importante. Posee un valor de verdad. Es decir, las proposiciones o son falsas o verdaderas. ¿Mm? Han pasado o pasan verdaderas o no han pasado o no pasan o no suceden falsas. Poseen un valor de verdad. Oración que no puede ser ni falsa ni verdadera no es proposición. Segunda característica. Tienen función informativa o descriptiva. Es decir, toda proposición te dice algo, nos informa sobre algo, ¿no? Sobre hechos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que oraciones que no cumplen esa función de informar no son proposiciones. ¿Mm? Hay oraciones que tienen otra función, mandar, ¿no? Generar órdenes o decir órdenes, expresar deseos, expresar preguntas. Bueno, todas esas oraciones no son proposiciones. Tercera característica. Toda proposición tiene un sentido exacto y completo. Es decir, la información que te dan, ¿ya? Siempre va a ser exacta y completa. No hay proposición que deje una información ambigua o sujeta a la interpretación. No, eso no es posible. ¿Mm? Una oración clásica que está sujeta a la ambigüedad y por lo tanto no es oración. Por ejemplo, ayer vi a Carmen con el perro de su amigo. Esa oración, que podría aparentemente ser informativa, es ambigua. Ayer vi a Carmen con el perro de su amigo. ¿Mm?
no sabemos exactamente qué cosa nos está diciendo. ¿Nos está describiendo la situación o está generando un juicio de valor? ¿Mm? Por ejemplo, esa es un caso de ambigüedad. Y finalmente, las proposiciones informan sobre hechos corroborables que suceden o pueden suceder. ¿Mm? Que se pueden corroborar, se pueden verificar. Bien. Con esas características uno puede avanzar en las proposiciones. A ver, y aquí vienen precisamente todos los casos en los que la oración no cumple la función de la proposición que es informar, ¿no? Acuérdate que te dije que hay oraciones que expresan dudas, deseos, preguntas, órdenes, juicios de valor, emociones. Hay pseudoproposiciones también, paradojas. Bueno, avancemos. Clases de proposición. Entonces, chicos, ya les he dicho cuáles son las cuatro características de una proposición. Ahora tenemos que ver las clases de proposición. Hay proposiciones, hay proposiciones, ya, simples y moleculares. Como ustedes seguro conocen, las proposiciones moleculares son aquellas que poseen conectores. Conectores como la conjunción, la disyunción, la condicional. Y también hay proposiciones que no poseen conectores. Estas proposiciones son las llamadas simples. Muy bien. Dentro de las proposiciones simples están las proposiciones llamadas predicativas, ¿m? En las que claramente nos hablan de un sujeto y de un predicado, sin más. Pero también está en el grupo de las proposiciones relacionales. ¿M? Las proposiciones relacionales aparentemente tienen conectores. Aparentemente. Y digo aparentemente porque cuando tú estás ante la duda, lo que debes hacer es hacer el siguiente ejercicio. Trata de dividir la proposición en dos proposiciones. Si puedes, entonces estás ante una proposición molecular. Y si no, estás ante una proposición relacional. ¿Mm? Bien, avancemos. Justo toca hablar de las proposiciones moleculares o también las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, chicos, como ya les había adelantado, son aquellas que tienen conectores. Y ahí están, precisamente. La proposición conjuntiva, la disyuntiva, la condicional, la bicondicional, y podemos señalar que también la negación es una proposición, ¿no? Cuando estoy negando algo. Bien, avancemos al lenguaje lógico. ¿Qué es el lenguaje lógico? A ver, chicos, entonces, ya sabemos que estudia la lógica, estudia la validez.
la validez de los razonamientos, porque solo los razonamientos son válidos. Ahora, los razonamientos están hechos de proposiciones. Las proposiciones tienen 4 características. Poseen un valor de verdad, tienen un significado exacto y preciso, son contrastables, objetivas, verificables, ¿sí? Y nos informan de algo. Muy bien. Las proposiciones, ¿sí?, son los elementos del razonamiento. El razonamiento está compuesto de premisas y conclusión. Y tanto las premisas como la conclusión son proposiciones. Hemos visto que las proposiciones, además, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las compuestas están o tienen conectores gramaticales. ¿Mm? Las simples no poseen conectores gramaticales, pero se diferencian entre relacionales y predicativas. ¿Cómo distingo una proposición relacional de una predicativa? Bueno, la proposición relacional simple, acuérdate, aparentemente tiene un conector. Ya sabes que para despejar las dudas, lo que tienes que hacer es tratar de dividir la proposición en dos. Si puedes generar dos preposiciones, entonces es molecular. Pero si no puedes, entonces estás ante una proposición relacional simple. Muy bien. Terminado ese punto, ahora sí podemos hablar ya de lo que es el primer paso para operar. Para operar ejercicios de lógica, tenemos que formalizar. La formalización, chicos, supone primero reconocer las variables, los operadores y los signos de agrupación, pero sobre todo las variables y los operadores. Ahora bien, ¿cómo formalizamos? Mira, para formalizar tenemos que saber lo siguiente. Cada proposición, cada oración que está dentro de un razonamiento tiene que ser reemplazado por una variable. Definitivamente, cada proposición simple tiene que ser reemplazada por una variable. Entonces tú tienes que estar en la capacidad de reconocer las proposiciones simples, ¿sí?, y les das una variable determinada. Después tienes que darte cuenta que cada proposición que pueda contener conectores gramaticales, ¿sí?, debe ser, debes estar en la capacidad de reconocer los conectores gramaticales. Una vez reconocidos los conectores gramaticales, los reemplazas por operadores lógicos. ¿Mm? Y posteriormente, ya al final, cuando ya ubicas las proposiciones simples, los conectores gramaticales y los has reemplazado por variables o por operadores lógicos, lo que vas a hacer es ordenar las premisas y la conclusión usando, ¿qué cosa? Los signos de agrupamiento. Cuando ya tengas tu fórmula, es decir, la fórmula nace a partir de la formalización, ¿no?, ir reemplazando oraciones o proposiciones con variables y conectores por operadores. ¿Mm? Cuando ya tengas tu fórmula, comienzas a operar. ¿Y cómo operas?
Operas dando valores de verdad. ¿Mm? Los valores de verdad, ¿mm? De acuerdo a las tablas de verdad. Lo que vas a tener al final es una matriz, una columna de valores que se llama matriz. ¿Mm? Ese es tu resultado final, el resultado de la operación. ¿Cuáles son estas tablas de valores que nos sirven para operar? Ahí están. Y tú las conoces mejor que yo inclusive. La matriz resultante de la operación, bueno, puede tener tres cualidades. Uno puede tener, mejor dicho, una de tres cualidades, ¿no? Puede ser una tautología si todos los valores de la matriz son verdaderos. Puede ser una contradicción si todos los valores de la matriz son falsos. O puede ser una contingencia en donde los valores de la matriz son verdaderos y falsos. ¿Cuáles son los pasos para formalizar? Bueno, un poco que ya te lo señalé. ¿Mm? Primero, identificas, ¿mm?, las proposiciones simples y los conectores gramaticales. Segundo, reemplazas las proposiciones simples por las variables y los conectores por los operadores. ¿Mm? Y finalmente, agrupas, de acuerdo el signo de agrupación. Los signos de agrupación te sirven para ordenar precisamente las premisas y la conclusión. Pasemos al método abreviado, ya que estamos prácticamente en la parte final. Fíjate, ¿en qué consiste el método abreviado? A ver, es sencillo. Mira, consiste en tomar tu fórmula, sobre todo si es condicional, y asumir de que es falsa. Si te das cuenta, hemos asumido aquí que es falsa. Si es falsa, entonces vas completando los valores. Si sabes que la condicional es falsa, entonces el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Ah, ojo, es negación de P. Si negación de P es falso, quiere decir que P es verdadero. Por eso está aquí entre paréntesis. Muy bien, la conjunción es verdadera. ¿Cómo completo esto? Los dos tienen que ser verdadero. Pero negación de Q es verdadero, quiere decir que Q es falso. ¿Mm? Si si esta, la condicional, es verdadera, quiere decir de que sus dos valores tienen que ser verdaderos. Ah, pero acá hay un problema. Q tiene que ser verdadero, pero a la vez, mira, acá Q es falso. P, mejor dicho, acá nada más se ve claramente que hay una contradicción. O Q es verdadero o Q es falso. No puede tener una misma variable dos valores diferentes. Si pasa eso, quiere decir que nuestra fórmula no acepta valores falsos. Y si no acepta valores falsos, todos serán verdaderos y por lo tanto sería una tautología. Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Con esas herramientas, chicos, espero que puedan resolver sin mayor problema los ejercicios. Voy a tener la grabación. Y nada, pues chicos, gracias a ustedes más bien